Gracias. Le recuerdo que estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara, un experto en temas políticos y temas de seguridad. Doctor, hace unos días conocimos declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, pues quien dijo que el gobierno de López Obrador no persigue o no pone la atención suficiente a la persecución contra el crimen organizado. Esto se da de manera casi simultánea a que, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos les dice a sus conciudadanos que no vengan a México. ¿Qué significa la declaración de Christopher Landau, el ex embajador de Estados Unidos en México? Significa que aunque sea tarde, el ex embajador está descalificando las omisiones que el presidente López Obrador ha realizado, en las que ha incurrido por no combatir a la delincuencia organizada y particularmente por no combatir a los cárteles, a los grupos, a las mafias que desde México envían a los Estados Unidos fentanilo, cocaína y todas las demás drogas que se surten desde nuestro país. Digo que es tardío porque durante todo el gobierno de Trump, como hubo esa complicidad entre Trump y López Obrador para no meterse ni uno ni otro en aquellos asuntos que no les fueran cómodos, ambos asumieron un rol de de voltear para otro lado en aquellas cosas que a su vez no fueran las relevantes para su visión personalísima de cómo conducir a sus respectivos países, pues en todo este periodo de Trump se hicieron de la vista gorda y solo por debajo, suavecito, cuestionaban al gobierno de López Obrador por su política de abrazos y no balazos al crimen organizado y por ir a ver a la mamá del Chapo y todo lo demás que se evidenció en el tramo de coincidencias Trump-López Obrador. Pero lo que hoy está haciendo el gobierno de Biden, que es indudablemente decir, a ver, esto no puede continuar, no puede seguirse el gobierno de México diciendo que no hay estrategia real, contundente contra el narcotráfico y las demás actividades ilícitas que se dan de flujo y reflujo entre las dos naciones. Esto evidentemente significa no solo una descalificación, como dije, de la actuación del presidente López Obrador, sino que va a implicar un incrementalismo, una subida de tono del gobierno de Biden hacia el gobierno de López Obrador para que ahora sí, real y positivamente, por un lado, les entreguen a aquellos capos que son objetivo principal de las autoridades norteamericanas, por un lado, incluyendo a la familia del Chapo, a los miembros de la familia del Chapo Guzmán, que tan cerca están en los afectos y en el corazón del presidente López Obrador, y por el otro lado, por supuesto, que haya una mayor y verificable, seguible, evaluable colaboración del gobierno de México frente al gobierno de Estados Unidos en este tema es muy específico que mucho afecta y que es prioridad de los Estados Unidos, que es no solo el tema de narcotráfico, ahora es el tema de migración y es el tema de trata. Entonces, va a haber seguramente un crecimiento de tensiones entre ambos gobiernos y López Obrador seguramente ahora sí se va a envolver como niño era en la bandera nacional para decirnos que no va a permitir la injerencia de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto que estamos viendo, doctor Juan Miguel Alcántara Soria? ¿Es una complicidad del gobierno con los grupos criminales? ¿Es una negociación? ¿Es un acuerdo? Porque ahí están casos de escándalo como el de Aguililla y otros municipios que literalmente ya fueron entregados al crimen organizado. ¿Qué significa? Necesitamos más datos duros para poder asegurar que haya complicidad, contubernio del presidente López Obrador con el crimen organizado. Lógicamente, sí hay comunicación. El propio presidente López Obrador ha reconocido que recibe cartas de la mamá del Chapo,
que le contesta al Chapo o a la mamá del Chapo, que ha hecho gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos para el cártel de Sinaloa. Entonces, hay evidencias, cuando menos de comunicación. Eso está a la vista de todos. Lo que hay que saber es el alcance, lo que está atrás de esas comunicaciones, si hay apoyos, porque se habla de que desde la campaña de López Obrador a la presidencia de la República se recibieron N millones de dólares, hay incluso alguna declaración ahí del Chapo en ese sentido, para la campaña de López Obrador. Pero eso no se ha demostrado, por eso no quiero especular, por eso hablo de datos duros, datos verificables, datos comprobables. ¿Qué sí es comprobable? Lo que es comprobable es que el presidente López Obrador ha instruido a la Fiscalía General de la República, a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, a que no le muevan el avispero en relación con los grupos de delincuencia organizada transnacionales que operan fuera del país. Y bueno, lo que el tema de Aguilillas, Ernesto Cedillo. Desde entonces ya se sabía que los grupos locales dedicados al narcotráfico en Michoacán se habían empoderado de esa zona de Michoacán, de Apatzingán, y hoy el cártel Jalisco Nueva Generación está empoderado en todo el mundo. Cuando menos en cerca de 35 países, el cártel de Jalisco hoy tiene presencia. Y esa presencia, ese empoderamiento, en buena medida se explica por las omisiones del gobierno de López Obrador. ¿Qué significa, por último, en un minuto, doctor, en una declaración reciente del expresidente Cedillo, en el sentido, él dice que se equivocó en la estrategia del combate al crimen organizado? ¿Quiere decir que no debe perseguirse y debe negociarse o debe legalizarse la droga? ¿O cómo entendemos lo que dijo Cedillo? Lo que Ernesto Cedillo viene impulsando con Mario Vargas Llosa y otra serie de liderazgos políticos y literarios y de otros ámbitos, sí es una estrategia mundial o internacional de despenalizar ciertas drogas. Pero no es lo mismo decir que todo el mundo, y para empezar el mercado número uno que demanda drogas, esté de acuerdo en una política internacional para descriminalizar la siembra, cultivo y comercialización de ciertas drogas, particularmente la marihuana, a decir que el expresidente Cedillo o Mario Vargas Llosa estén planteando que se legalicen todas las drogas. Esta es una primera aclaración. En conclusión, lo que Ernesto Cedillo reconoce es que sí, al haber él nombrado al zar antidrogas, que por cierto se equivocó con el primero, Gutiérrez Rebollo, Sí. esto fue un movedero al avispero y se incrementó la violencia en el país cuando no había las instituciones y las estructuras para responder a ese avispero. Por último, ahora sí en un minuto, doctor, estamos viendo como nunca desatada la violencia en México, el crimen, el secuestro, los feminicidios, etcétera. Es incontenible. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que no hay una estrategia nacional, por un lado, para contener los delitos que son competencia federal. Ya no me referiré otra vez al narcotráfico, a la trata y a similares. Incluso el huachicol sigue desatado, porque está faltando otro aspecto. No hay un programa nacional para coordinarse con los gobiernos de los estados a efecto de apoyarlos en los delitos del fuero común. La única estrategia relevante que tenía López Obrador en materia de seguridad que se podía validar, que era la estrategia de policía de proximidad y justicia cívica para los municipios, la hicieron a un lado, no hay un peso para esa estrategia, por lo tanto, la delincuencia y la violencia va a crecer en México. Muy bien, doctor, gracias. Se nos terminó el tiempo, en otro momento seguimos. Buenas noches. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.